Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, ahí arrancamos ya con el vivo. Vamos a ver si se escucha bien, así podemos comenzar con la clase. Tenemos, ¿verdad? Sí, ahí está. Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, ahí arrancamos ya con el vivo. Vamos a ver si se escucha bien, así podemos comenzar con la clase. Perfecto, bueno, todo en orden. Vamos a empezar con uno de los cortes que también nos están pidiendo, que es lo que es el pixie, y entender bien las líneas de corte, tanto para que no quede un corte masculino y que es a dónde tenemos que hacer las divisiones y luego cómo realizar este trabajo. Les voy a mostrar, aquí tengo por ejemplo dos maniquí en los cuales son dos maniquí femeninos, pero vemos cómo en un maniquí podemos tener una parte más masculina y en otra maniquí una parte o un diseño más femenino. ¿Cuál es la pequeña gran diferencia? Entender la división en la cual nos manejamos. Fíjense, a ver, vamos a colocar aquí el maniquí, ahí estamos, y tenemos este otro. Fíjense la diferencia, si a este maniquí yo lo peino, le damos una cuadratura, vamos a peinarlo, vamos a darle una cuadratura, y este queda como si fuera un corte más masculino, porque estamos trabajando con cuadraturas. Ahora, este otro corte o este otro diseño de corte ya se ve un poco más femenino porque estamos trabajando con diseños más con movimiento y con cierta redondez. Fíjense la diferencia tanto de uno como de otro. ¿Y cuál es el? Aquí tenemos exactamente la misma muñeca, las muñecas son iguales a modo de rostro, pero fíjense cómo el corte genera a que tengamos una línea más masculina, más cuadrada, o una línea más femenina y más sensual, por decirlo así, que aporta, que le dé esa parte femenina que nosotros necesitamos destacar en la mujer. ¿Y cómo vamos a entender eso y qué es lo que vamos a tener en cuenta? La división craneal. A ver, aquí tengo, pásame este. Aquí nosotros tenemos un cráneo, en este caso masculino, pero bien, nos va a servir porque aquí tengo marcado las zonas de división. Cuando nosotros trabajamos para dar cuadratura, fíjense que vamos a trabajar de esta manera. Cuando nosotros, por ejemplo, en el masculino hacemos un corte corto, generalmente tratamos de dar una cuadratura. De dar una cuadratura. Entonces, al marcar esta cuadratura, a mí me da unos ángulos más marcados y me dan un rostro mucho más masculino. Y lo tenemos expresado aquí. Hemos trabajado de forma cuadrada, conservando el ángulo, ¿sí? Conservando el ángulo, y tenemos un corte más cuadrado, ¿sí? Que tira hacia una línea más masculina. Entonces, hemos elevado la parte corta hacia arriba, y eso hace que tengamos más cuadratura. Si nosotros hacemos la división un poco más abajo y dejamos este cabello más larguito, esto va a dar cierta redondez y vamos a obtener este otro corte en el cual tenemos una división un poco más baja, este cabello empuja al de arriba que cae, tenemos una desconexión importante, empuja y me genera
una línea más redonda. Y al generar una línea más redonda, bueno, me da una línea más femenina. Fíjense. Luego trabajamos un poquito ahí dándole unas pequeñas desconexiones. Esto es lo que, por ejemplo, en esta línea es lo que llamamos el clásico short bob, una línea que va bien trabajada, se larga, se divide toda la parte, se corta toda la parte de abajo bien cortito y luego se hace como una línea de bob inclinada y aquí tenemos el famoso short bob o también entra dentro de lo que son la línea de los pixies. Fíjense, trabajamos ahí y el cabello este corto que tenemos abajo nos ayuda a empujar el cabello largo a la desconexión y generamos un volumen. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas estas diseños para entender hacia dónde vamos a hacer la división. Si nosotros la parte corta la realizamos muy alta, nos va a quedar un corte masculino. Si la realizamos más baja, nos va a quedar un diseño más femenino, va a generar una curvatura o un diseño de corte más redondo. Entonces, esto nos va a entender a diferenciar de un corte más masculino o de un corte más femenino. Entonces, si ustedes quieren hacer, vamos a sacar aquí, si ustedes quieren hacer un corte pixie, yo lo que les recomiendo es hacer una división abajo de la línea de cuadratura. Nosotros vamos a tener aquí la línea de cuadratura, como hemos dicho, aquí está marcada. Les recomiendo hacer abajo de la línea de cuadratura, esta zona trabajar más corto y esta zona trabajar más largo. Entonces el cabello cuando cae, genera una redondez aquí, genera una redondez y esa pequeña desconexión da un movimiento. Eso es importante también que tenga un movimiento el corte. Entonces aquí sí necesitamos una desconexión. ¿Para qué? Para que no quede el corte redondito, si no queda ya un corte redondito de señora. Necesito tener esa desconexión y esa desconexión es lo que le va a generar el movimiento y la versatilidad y que el corte se vea más moderno, se vea como lo que es un corte pixie. En base a eso podemos trabajar distintos largos, puede ser bien rapado, no tan rapado, puede ser un poquito más corto, más largo, podemos trabajar desmechadito, pero esa es básicamente la línea que vamos a estar manejando. Bueno, en principio vamos a empezar a trabajar con las modelos para que veamos si estas líneas están bien marcadas y generar esa desconexión. Vamos a llamar el modelo Ana. A ver. Ya tenemos aquí una línea de cabello corto. Vamos a trabajar en ver si la línea está bien y también darle una textura y movimiento. Fíjense que aquí tenemos mucho cabello, el cabello está entero. Si bien está delimitada la línea, vamos a ver si esa línea está bien, pero también tenemos mucho cabello entero. Es muy importante que el pixie también tenga cierta texturización. Bueno, quiero mostrarles aquí cuál es la línea en la cual hemos trabajado o vamos a trabajar en este corte y los pequeños detalles que van a hacer que el corte genere este movimiento. Primero, principal, nosotros tenemos la cuadratura. Si vemos aquí, la cuadratura está aquí arriba. Entonces, si nosotros dividimos aquí arriba, miren todo este cabello que tenemos aquí, y cortamos todo esto, esto va a quedar derecho y va a quedar un corte más masculino. Entonces, lo que hago es dividir esta cuadratura más abajo, dividir la cuadratura más abajo para que estos pelitos o este cabellito de la parte inferior de mi lateral empuje al cabello este largo, haga esto
Y fíjense cómo sostiene y da una redondez, y después este cabello texturizado va a dar un movimiento sobre la parte que hemos cortado. Manejando esta técnica, ustedes van a poder realizar todo tipo de trabajo, desde los más cortitos, como van a ver ahora aquí. Lo que los quiero mostrar es bien cortito, pero también podemos dejar cabello más largo y que esté más pegado, vamos a decir así, que no sea un cabello que no sea totalmente rapado. Y vamos a ver algunos detalles importantes a la hora que tengamos que realizar el corte. Bueno, como saben, pueden hacer cualquier consulta, cualquier pregunta. Ahí vamos a ir respondiendo. Voy a tratar de dividir bien mi zona para que se vea perfectamente la zona de trabajo. En la parte de atrás también tengo que identificar el occipital y también dividirlo y cuidar la redondez. Como en la parte masculina cuidamos la cuadratura, en la parte femenina vamos a cuidar la redondez. O la curvatura de la cabeza. En el caso de que mi cabeza sea plana o no tenga curvatura, esto me va a ayudar también a generar una curvatura. Entender los planos de trabajo, entender a dónde tengo que separar para generar ese volumen, va a hacer que nosotros tengamos una curvatura o empecemos a dar ese formato curvo de la cabeza. Vamos del otro lado. Ahí. Van a ver cómo cambia totalmente el corte con unos pequeños tips de diseño. Sí. Mónica Beatriz pregunta, ¿ese corte que tiene cómo se llama? El que ya tiene ella. Bien, ella ya tiene, o sea, venimos llevando una línea de corte en el cual ella tenía súper cortito, bien cortito, y se dejó crecer, está dejando crecer, y obviamente se iba cortando únicamente la parte de atrás, la parte de abajo, perdón, y ahora vamos a crear ya una línea de corte, que en este caso ya le vamos a dar un estilo, le vamos a empezar a generar un corte que ya tenga movimiento. Entonces fíjense qué importante es lo que les hablaba en la primera clase de lo que es el acompañamiento de nuestro cliente en su estilo, ¿no? en su definición de lo que es el corte. En realidad el corte pixie, ¿cuáles son los largos que nosotros vamos a estar manejando? Siempre vamos a estar manejando líneas cortas, desde cabellos cortos como los que estamos viendo aquí o algo así, pero aquí en este caso tenemos algo muy marcado, una cuadratura muy marcada, hasta una línea como esta que está en una mezcla aquí de pixie y short bob. Aquí está en un punto ya casi apenas de ser un pixie o un short bob. Bien. Vamos a trabajar directamente con la máquina. Vamos a trabajar con la máquina, pero lo que vamos a hacer con la máquina es no trabajar hasta arriba, no pelar todo esto, porque si no, no voy a tener cabello
para que aquí me genere un sostén en el cual esto después a mí me dé una curvatura. Entonces voy a trabajar muy suavemente, ¿m? A pesar que voy a trabajar aquí con la 1 y voy a ir hacia afuera, generando que estos cabellitos queden más largos. ¿M? Ahí. Aquí tengo un cabello corto, pero cuando tengo poca densidad voy a trabajar también de la misma manera, o sea, más corto a más largo en la parte de arriba. Nunca corten cortito hasta arriba para que esto cae, porque no vamos a estar teniendo el efecto que necesitamos, que es el de redondez. En la parte masculina siempre llevamos derecho, en la parte femenina vamos a buscar la redondez. Hacia afuera. ¿Mm? Aquí pregunta María Viñarco, ¿Sí? en este corte, en el del masculino, ¿es importante respetar los remolinos? Sí, es muy importante porque hay que tener cuidado porque tanto en la parte de corte femenino como en la parte de corte masculino, tenemos que tener cuidado con el implante capilar y saber si estamos cortando muy corto, si me va a producir que el cabello se eleve o no, y a dónde voy a dejar más peso para que se me equiparen los remolinos. Entonces, aquí en los cabellos cortos, generalmente tenemos que trabajar con la textura del cabello. Bueno, ahí estoy manejando, como están viendo, una línea de peso. ¿Mm? Si bien es un cabello corto, aquí estoy manejando mi línea de peso. Al igual que un cabello largo, también voy a ir manejando una línea de peso. Y la línea de peso me va a marcar la apertura hacia afuera del corte. Esto lo puedo hacer tanto con la máquina como con la tijera. ¿Mm? Bueno, esta línea de peso se está usando mucho ahora en barbería, pero yo lo uso más en los cortes femeninos porque dan más redondez que en la parte de corte masculino. Bueno, vamos a seguir a la vuelta. Me viene hacia abajo. Ahí. Bueno, ahí tengo que tener cuidado de ir marcando o de ir dándole forma al occipital para que me dé una redondez. Voy hacia afuera. Siempre que van a hacer un corte femenino, hagan esta división, por favor. Les va a permitir saber hasta dónde van a poder trabajar. Sé que puede ser difícil, fíjense, he puesto muchas pincitas. Vienen algunas herramientas como ahí para sostener el cabello. Pero es importante porque si yo no tengo esta división, me puedo comer el cabello de arriba, que es el que me va a dar después el movimiento del corte.
si bien aquí voy a tener un cabello corto, entonces el movimiento lo voy a simular con la desconexión, con esos cabellitos que van a quedar arriba del cabello corto. Cabellos largos que van a quedar arriba del cabello corto. Entonces eso va a ser como si fuera el movimiento del corte. ¿Mm? Y obviamente dejar un largo que sostenga ese movimiento. Esto aquí va a ser rapidísimo. Estos cortes que voy a hacer. Y van a ver que manejando esta línea van a poder realizar los distintos pics. ¿Quieren hacer un trabajo moderno? Trabajen en desconexión. Corto, largo, que aquí aparezca una desconexión. Si ustedes unen, fíjense, estamos haciendo todo lo contrario que hicimos en el primer corte. Yo aquí en el Pixie, cuando es un corte moderno, sí o sí necesito una desconexión. Ahora, en el mulet, perdón, no, en el mulet no. En el corte mariposa, habíamos hablado de que todo tiene que estar unido y que no tienen que existir desconexiones porque si no, bueno, no era el corte mariposa. Entonces, es importante entender las tendencias, dónde manejo desconexiones y dónde no. Entonces, por eso les decía, no tiene nada que ver que un trabajo esté desconectado o esté unido, que quiere decir que está perfecto si está unido y si está mal, si está desconectado. No, va a ser según la tendencia, el trabajo que quiera hacer y lo que necesite expresar la clienta. Aquí preguntan, Juan, ¿qué Sí. número de alza estás pasando? Bien, en este caso estoy trabajando con el alza número 1, pero voy llevando hacia afuera, a medida que voy llegando, por ejemplo, en la zona superior hacia afuera, para que esto quede más largo, para que aquí también, la parte lateral también quede más largo, para que cuando esto cae arriba de estos pelitos, van a quedar levantados y van a generar esa redondez que necesita la cabeza, como habíamos visto en los maniquí. Bueno, a ver, vamos a ver de este otro lado, se quedó bien ahí. Perfecto, hacia afuera. Vamos a marcar el corte. Bueno, cuando trabajo cortes cortitos en las nucas, yo prefiero no marcar de esta manera porque genera una marca muy sólida. Prefiero entrar y salir con la máquina como para simular un pequeño desmechado, por más que aquí nosotros estamos trabajando con la 0, con la 1. Entro, salgo, de esa manera y no levanto, porque si levanto la máquina, corto. Marco, entro, salgo. Entonces genero como una textura ahí, unos pelitos que no queda tan marcado, no sé si se alcanza a ver. Entonces de esa manera tengo una textura, entro, salgo, sin despegarme de la piel. No levanto la máquina, entro, salgo, así. Porque si hago esto y saco, voy a estar marcando. Entonces tengo que entrar y sacar, para que los pelitos queden largos de la parte de arriba. Fíjense cómo por más que he trabajado con la máquina, queda como algo desmechadito ahí. Por más que estamos trabajando con una alza número 1, no queda tan marcado. Bien, por otro lado, en la parte de los, ya sea de la
de la oreja y de las patillas, lo que se recomienda en femenino, siempre curvaturas y dejar en punta. Y en la parte masculina, tratar de dejar más cuadrado. Entonces, esta es la pequeña diferencia que vamos a ir manejando en cortes masculinos cortos o cortes femeninos cortos. Entonces, aquí fíjense, tengo aquí una curvatura y aquí también voy a generar una curvatura. Ahí, ¿eh? Fanny Hugo pregunta. Atilio pregunta, en cuanto a la finalización de la nuca baja, ¿qué recomiendas? ¿Marcar o que quede con un crecimiento natural? Miren, mientras quede con el crecimiento natural, es mejor porque si no uno marca. Imagínense que yo aquí hago una marca. Ella mañana va a tener una línea, pelo abajo y pelo arriba. En cambio, de esta manera, esto va a empezar a crecer. Aquí no hay una marca visible, entonces va a tener mejor duración, por decir así, el corte. Ella mañana no va a tener un problema ahí de una línea que aparece rara. Entonces, mientras menos generemos marcas, mejor. Aquí apenas estoy dando una curvatura. Ahí. Para que quede un toque más femenino aquí. Bueno, fíjense que hacemos la curvatura y esa curvatura, fíjense cómo la voy a medir o cómo lo voy a hacer para que quede estético con la forma de la ceja. La forma de la ceja de la mujer va a tener una curvatura y me va a ayudar a que yo pueda trabajar esa forma. Aquí fíjense, vamos a subir un poquitito más. Y ahí tenemos la curvatura que va a acompañar también. Si mi clienta tiene la ceja más curva, aquí también vamos a tener una curvatura más marcada. Ella no la tiene tan marcada, entonces, y se ve algo. Hablando de vuelta a lo que son detalles. Esos son pequeños detalles que no les van a decir en cualquier curso y que hacen que la clienta diga, ah, pero ese no sé qué, hay algo ahí que me gusta y no sé qué tiene. Son esos pequeños detalles de sincronía del rostro con el corte. Entonces, aquí es importante que nosotros trabajemos esa curva en sincronía con su forma de la ceja. Vamos lo mismo a hacer del otro lado. Fíjense aquí. Vamos a ver de aquí de otro lado como si lo dejamos así. Aquí queda, esto viene así, esto viene como que raro aquí. Entonces, fíjense el cambio que sucede cuando hago que el espacio sea más amplio y vaya con la forma de la ceja. Ahí estamos, ¿ven? Y tener cuidado de que sea una curvatura, no una parte, no recto como manejamos en la parte masculina. Son pequeños detalles que van a marcar los cortes masculinos de los cortes femeninos. Ahí estamos. A ver, miren por acá un poquito. Vamos a limpiar y marcar que quede igual. Miren cómo generamos más amplitud. Ahí nos fijamos que vaya. Aquí faltaría un poquitín más. Solo nos va llevando la línea a donde necesitamos que. Ahí estamos.
A mí me gusta hacerlo con navaja, si lo quieren hacer con trimmer, lo hacen con trimmer o con la patillera, no hay problema. Bien, fíjense, si ustedes se fijan anteriormente, hasta ya tenemos la parte más amplia de la frente, ¿ah? Con más luz, más despejado y mucho más femenino. Vamos a detallar bien, es importante trabajar bien en los detalles. Bueno, listo. Una vez que hemos terminado esta parte, esto que dejamos larguito va a empujar a este cabellito, ¿ven? Este cabellito que sobrepasa mi línea de peso. Este cabello sobrepasa mi línea de peso, fíjense. Pero este pequeño cabello que sobrepase va a hacer que tenga una desconexión y un movimiento, o sea que no lo voy a cortar. Vamos a sacar todo esto, vamos a mojar. Lo que sí vamos a hacer es aquí también trabajar un poco en la textura, porque como ella se estaba dejando crecer, ¿ah? Tenemos un cabello entero. Y vamos a... ¿Cómo? Bien. Perfecto. Bueno, fíjense la diferencia. Aquí tenemos un cabello totalmente entero. ¿Mm? Y ahora vamos a trabajar con la tijera de pulir en secciones para darle para darle más despeje al cabello, que el cabello tenga más movimiento. ¿Mm? Y vamos a trabajar por secciones también, así sea también más ordenado. Separamos toda la parte superior, toda esta parte es la que cae. Fíjense cómo ahí cae. Ahí se nota perfectamente el largo que cae de arriba con el largo que habíamos cortado anteriormente con la parte inferior. Lo que vamos a hacer ahora es pulir las puntitas para que esto no sea tan pesado. Lo pulimos en diagonal también, como para que no caiga o el golpe de la tijera de pulir no sea tan agresivo. Suavizamos. Vamos suavizando todo lo que es medios a punta. No recomiendo que trabajemos desde el crecimiento, porque ahí vamos a estar realizando o vamos a estar levantando mucho más el volumen. Medios a puntas y suavizamos. Seguimos dando vuelta aquí. Medios a puntas y suavizamos. Y trabajamos de esta manera todo el cabello. Lo mismo vamos a estar trabajando en la parte superior. Este corte, como les digo, pueden trabajar distintas medidas. Puede ser más largo la parte de abajo, que no quede así rapado. En este caso tenemos un cabello más grueso, mucha cantidad, y trabajamos de esta manera porque, como ustedes vieron, crece
con mucha cantidad y mucha densidad. Entonces lo conveniente es hacerlo más corto y generar ese movimiento en la parte de arriba, suavizando la parte superior. Aquí pregunta Pacheco, ¿a cuántos centímetros de la oreja le pasó el alza número 1? ¿Cómo? Hasta, bien, recuerden, no en todas las cabezas va a ser iguales. ¿Qué quiere decir? Recuerden que nosotros vamos a encontrar la cuadratura. ¿Qué quiere decir la cuadratura? Justamente aquí donde está dividido, es esto. Pero si yo divido justo ahí, en la cuadratura, y corto, esto me va a quedar súper derecho y me va a quedar como si fuera un corte masculino. Entonces, de la línea de cuadratura, me voy a la mitad, aquí. O sea, del plano de la parte donde termina el cabello y la línea de cuadratura, me voy a la mitad, más menos, por lo menos salirme de la línea de cuadratura. Separo, separo y ahí voy trabajando de menor a mayor. Cuando esto cae, fíjense qué es lo que pasa, cae sobre el cabello que está más corto y empieza a generar una redondez. A ver si lo vemos de costado. Fíjense cómo se genera una redondez. Esto queda redondo y con un movimiento. Entonces, redondo y con movimiento ya vamos a una parte más femenino. Ahora lo único que vamos a hacer arriba es seguir trabajando en lo que es la texturización, o sea, la parte de suavizar el corte, en este caso, y aquí sí podemos trabajar o vamos a corregir al último, vamos a ver cómo viene el crecimiento de forma redondeada. Entonces, ahora le voy a hacer un dibujito allá en la pizarra para que ustedes vean qué es lo que estamos haciendo. Aquí estamos ya texturizando de medios a puntas para dar ese movimiento. Nancy Escobar pregunta, ¿el Sí. pixie es igual al corte semi-garzón o no? Tiene un aire, pero el pixie se relaciona, el semi-garzón se relaciona más al short bob que al pixie. Pues hay una pequeña gran diferencia, lo que es el short bob, como les digo, aquí tenemos el límite que se nota. ¿Qué quiere decir short bob? Bob súper corto, bob corto. Entonces aquí tenemos una línea de bob. Ahora, aquí ya no tenemos una línea de bob, pero generamos una desconexión para dar esa modernidad. Entonces va a llegar en un momento que esto se va a transformar en un short bob, por decirlo así, y si se lo deja crecer, va a llegar a un punto que va a ser un bob, y si se lo deja crecer, en algún momento va a llegar a un punto de que podamos hacer un mulet, y si se lo deja crecer, va a llegar un punto en que podemos hacer un butterfly. Fíjense qué importante es conocer las líneas en las cuales hemos trabajado, porque si mi clienta me dice, Juan, yo quiero tener ese corte que hiciste recién, que es el butterfly, ¿se puede? Sí. Primero vamos a dar textura y forma y feminidad a tu corte. Segundo, vamos por el short bob. Tercero, vamos por el bob. Cuarto, vamos por un trabajo, puede ser un mulet. Y un mulet realizado largo ya es un butterfly. Que si ustedes fíjense, ya sería un corte mariposa. Entonces fíjense cómo yo a mi clienta ya le doy un paso a seguir hacia dónde tenemos que ir si ella quiere dejarse el cabello. O sea, que entiendan. Bueno, mira, no es lo mismo que ella hoy se vea este corte cortito y le diga, le muestre la foto de la chica que tenía el pelo hasta aquí y dice, eso es inalcanzable. A la que yo le diga, de esto tenemos que pasar a esto. Aquí nos falta mucho, esa penita, dejar crecer y dar forma. Ahora, de esto tenemos que pasar al mullet que hizo Sergio, que tenemos que empezar a dejar crecer un poquito la parte de atrás. Y de ahí tenemos que pasar al mariposa que
trabajamos el segundo corte que hice, que es un mariposa un poco más corto, y luego el otro que es un poco más largo. Fíjense cómo es mucho más llevadero el acompañamiento de esa manera, y tengo clienta para 2 años más o menos en su acompañamiento. Esto es importante, aquí no solamente le estamos enseñando a cortar el cabello, sino que también es importante entender las necesidades de la clienta y que la clienta entienda cómo va a ir pasando todos esos procesos. ¿Mm? Elba Beatriz Reyes pregunta, ¿cuántos cortes de la tijera de pulir? Bien, esto va a depender de la cantidad de cabello que tengamos. Aquí tenemos mucha cantidad de cabello. No me voy a fijar tanto en los cortes, sino en la suavidad. Cuando levante, fíjense, a ver, fíjate si lo puedes alcanzar aquí, Samuel, que la línea de corte, aquí tenemos la línea de corte, quede casi imperceptible. No que desaparezca, porque si no esto se va a cortar, sino que la línea de corte quede tan suave que vaya desapareciendo. Entonces, en ese caso vamos a ir teniendo de más cantidad a menos cantidad y hacia la punta va quedando con una suavidad. Eso me va a permitir a mí que yo tenga un movimiento, que este cabello empiece a tener movimiento. ¿Mm? Porque yo le puedo decir a ustedes, vamos a hacer 3 golpes de tijera y resulta que van a tener mucho pelo y les va a faltar, o resulta que va a tener poco pelo y van a quedar sin cabello. Entonces, más que nada, realícenlo por haciendo un análisis del cabello. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña unión para sacar esta marca. Muy suave, con la tijera, con la misma tijera de pulir. Voy a ir trabajando muy suave sobre la línea. Fíjense aquí cómo se está borrando y aquí todavía tenemos la línea. Entonces pasamos muy suavemente varias veces hasta que esa línea se vaya borrando. ¿Mm? Ahí. Sin entrar mucho, porque la idea es que aquí tengamos un movimiento. Ahí estamos. Ahí. Ahí. Y es paciencia, chicos. Paciencia, pasar una y otra vez hasta que lleguemos al resultado esperado. De esta manera vamos trabajando un corte muy pulido y muy detallado. Ahí está. Ahí hemos borrado la marca, ¿ven? Y hemos cortado abajo del occipital y vamos de costado y mantenemos la redondez. María Miñajo pregunta, en caso de que el remolino se pare, ¿qué es recomendable? ¿Pasar tijera, pasar máquina? En caso de que la clienta se pare. Bueno, fíjense lo que está pasando aquí. Aquí nosotros estamos teniendo, nosotros nunca vayan contra el remolino, siempre traten de trabajar a favor del cabello. Fíjense qué es lo que pasa aquí. Si yo peino de aquí hacia atrás, este cabello se para, ¿eh? Entonces, no voy a estar diciendo, bueno, esto se tiene que peinar así y así y así, porque siempre vamos a estar trabajando o enseñarle a la clienta que tenemos que, más en cabello corto, seguir la dinámica del crecimiento. Entonces, si bien aquí nos puede beneficiar un poquito para que tengamos un volumen y dar una redondez, aquí mucho no nos beneficia porque si no esto se queda parado. Entonces, esto lo vamos a trabajar a favor de hacia donde va el implante del cabello. Entonces eso va a hacer que aquí genera un volumen, pero que el cabello se va acomodando. Por otro lado, vamos a la parte frontal y aquí en la parte frontal sí ya vamos a hacer un desmechadito más profundo para tener más movimiento y que quede más transparente, que se note la frente ahí.
Ahí estamos. Bueno, fíjense cómo hemos rápidamente terminado este corte, esta línea. Ella tenía un corte corto, ¿ah?, que se venía dejando crecer. Ahora ya tenemos una línea de corte. También tenemos marcado movimiento o generar un efecto de movimiento de la parte corta y la parte larga. Generar un efecto de movimiento, y hemos dado más redondez a la cabeza porque hemos marcado, al trabajar más corta la parte de abajo, dejar de la mitad de mi lateral hacia abajo de la línea de cuadratura, hace que tengamos más redondez, y esa línea que tenemos más redonda me genera a que sea un corte más femenino. Aquí estoy trabajando de forma visual a donde quiero dar apertura. Simplemente es eso. Bien. Y obviamente tener en cuenta, como decíamos, despejar esta zona también, que esta zona al despejarla nos ayuda a tener una zona más con luz. Nos ayuda a pronunciar, por ejemplo, por decir, a pronunciar más el pómulo. Nos ayuda a tener, traten de seguir, como decíamos, la línea de las cejas, y de esa manera empezamos a tener todo una armonía entre el rostro y el corte. Muchas veces pasa que cortamos un corte corto de forma cuadrada, como hacen en los barberos, cuando nosotros en la parte femenina tenemos que seguir la parte elegante de la mujer, que son las curvaturas. Ya. Ahora vamos a generar un poco de textura. Y fíjense, vamos a trabajar en la parte del remolino siguiendo su crecimiento. Lo vamos a secar siguiendo su crecimiento. Vamos a poner un poquito de... A ver, tráeme la pastita, esa, la blanquita. Perfecto. Esa es la que es más suave. Perfecto. Producto siempre es importante para definir, así como en el cabello largo es importante que nosotros trabajemos con un estilizador. En el cabello corto vamos a trabajar con productos que nos den textura.
Bueno, lo ideal sería que ustedes vean la diferencia, aunque a ustedes aquí, por ejemplo, como ha sido casual y hemos ido experimentando paso a paso este cambio, quizás no lo noten, pero vuelvan a ver el video y miren cómo estaba la modelo al principio y con pequeños detalles van a ver que hemos cambiado la línea del corte, hemos dado más volumen, se nota más la cuadratura. Esto hace que nosotros tengamos un estilizado del cabello. Hemos dado amplitud a su mirada porque seguimos la línea del rostro. Son pequeños detalles que hacen la gran diferencia en un corte femenino. Dice Sergio que cuando tenemos corte, vamos a hacer un Sí. A ver, espere que falta todavía otra modelo que también tenemos ahí. En este caso aquí tenemos mucha cantidad de cabello y un cabello grueso. Y por otro lado también tengo preparada otra modelo en donde tenemos menos cantidad de cabello y un cabello un poco más fino. Para que vean que el sistema, la línea de corte no va a cambiar porque tengamos distintas texturas. Siguiendo, vamos a decir así, este método van a siempre tener un cabello, o sea, una línea de cabello moderno. Bueno, vamos a pasar a la segunda modelo, que también va a ser un retoque. Que también tenemos aquí. Aquí ya tenemos menos cantidad de cabello, tenemos un cabello con menos densidad. Fíjense, cabello fino y vamos a acomodar un poquito la línea del corte. Lo único que vamos a hacer en este cabello es darle una línea de corte. Bien, entonces empezamos. Vamos a trabajar en este caso. A ver, ¿dónde está mi tijera de pulir? Aquí está. Aquí. Mira hacia abajo un poquitín. Fíjense, aquí tenemos como unos mechones más cortos, más largos. Vamos a definir la línea y la línea aquí ya la tiene bastante subidita. O sea que vamos a tratar de nivelar lo que más podamos hacia arriba. Sin entrar mucho, porque necesito mantener la cuadratura del occipital, porque si no se me va a ir muy cuadrado el corte. Aquí voy a trabajar tijera sobre peine. Y voy a trabajar con la tijera de pulir muy suavemente para tratar de no cortar de más. Y aparte que voy, o sea, de no cortar de más, ya dejar directamente pulido el trabajo. Bien. Esta es la idea como para que ustedes vean que podemos tener distintas texturas, pero al trabajar la misma técnica, vamos a obtener similares resultados. Aquí pregunta Nancy Escobar, dice, así como está haciendo puede ser con los copetes más largos, dice, y la parte de la nuca un poco más larguito, acariciando el cuello, dice. Claro, aquí en este cabello nosotros podemos dejar, a ver, vamos a pasar un poco, podemos dejar el cabello más largo, y este es un cabello que si ustedes se fijan, se pega más al cuero cabelludo. Entonces, aquí podemos trabajar con más larguito, dejándolo al cabello mucho más largo, y en este caso lo único que vamos a hacer es retocar ahí apenas la línea del corte. Fíjense que la línea del corte está abajo de la línea de cuadratura, y eso está bueno. Vamos de vuelta. La línea de cuadratura
¿A dónde está? Aquí. Hago esto, la línea de cuadratura está aquí. Y ella, la línea de la división la tiene abajo. Está bien, porque si la tuviera aquí ya estaríamos en problema. Entonces esto va a hacer que cae y fíjense, genera ese movimientito que queda espectacular. ¿Mm? Lo mismo del otro lado, la línea de peso, perdón, la línea de división está abajo de la línea de cuadratura. Ahí vamos a dividir ahí. Vamos a definir bien la línea. Ahí estamos. Definimos bien la línea. Y aquí fíjense que en el cabello anterior yo pasé una 1, aquí estoy pasando una 2. Tenemos poquita cantidad de cabello y pareciese como que está quedando súper bajito y no, está más largo que el otro. Nada más que aquí tenemos cabello con menos densidad y más fino. Estamos manteniendo únicamente aquí el nivel del corte prácticamente y corrigiendo lo que es la línea. Lo mismo voy a trabajar en la parte cuando marco. Entro y salgo con la máquina. Entro, aquí vamos a notar más. Entro y salgo con la máquina. Entro y salgo con la máquina. Fíjense cómo queda un pequeño desmechadito. ¿Ah? Ahí. Que me ayuda a que no quede marcado. O sea, el trabajo es este, ¿ven? Si no quiero tocar eso, levanto, entro y salgo. Y ahí queda ese desmechadito. Ahí entro y salgo. Entonces queda como una línea ahí apenas. Después lo voy a terminar de retocar con la tijera. Para que quede más niveladito, pero no marcarla. ¿Mm? Vamos desde el otro lado. Fíjense en la diferencia. Cómo está aquí. Ahora aquí voy con la máquina. Entro. Salgo. Entro. Salgo. Aquí entro. Salgo. No tengo que hacer esto y hacer así. Porque si saco para arriba, corto la línea y me va a quedar marcado. Tengo que entrar y salir hacia abajo. Y ahí queda desmechadito, ¿ven? Después puedo hacer así o con la tijera y nivelar un poquito más. Pero eso hace que me dé mucha naturalidad. Y pregunta Peluquería Show, ¿hay que llevar el corte hasta la línea de peso sí o sí? No necesariamente, pero sí hay que dejar aquí una línea de peso para que esto me ayude a empujar a la parte de arriba y me haga la redondez. ¿Mm? Bueno, aquí también lo mismo. Ella, fíjense, vamos a ver aquí. Ella, fíjense que tiene la línea de ceja más curva todavía. Entonces vamos a seguir esa curvatura. Pero también tiene eh, como que muy seguido. Ahí está. Ampliamos esto aquí un poquitín. Ahí estamos. Y sacamos esto. La parte del pico este, siguiendo la curvatura de su ceja. Dándole la amplitud. Ahí estamos, ¿eh? Aquí tenemos más amplitud que en el caso anterior porque en la primera modelo tenemos una ceja más como más plana, aquí la tenemos más curvada. ¿Mm?
Miren esos pequeños detalles en cortes cortos, cómo va cambiando totalmente un corte femenino. ¿Mm? Estos son los pequeños detalles que tenemos que ver, que tenemos que tener en cuenta. Miren cómo al limpiar esta parte y seguir la forma de la ceja y de la cara, ampliamos y damos más luz que de este otro lado, que ya lo vamos a hacer también. ¿Mm? Estamos. Ven, aquí tenemos la curvatura, este como que va hacia abajo. Vamos a llevarlo hacia arriba. Ahí. Y ampliamos un poquito aquí la patilla. Fíjense, son dos trabajos o dos cabellos totalmente diferentes, pero estoy llevando las mismas líneas y los mismos consejos que le doy, tanto en uno como en otro, y queda espectacular. En el caso de que tengamos un cabello más largo, bueno, no entramos a hacer esta limpieza. ¿Sí? Pacheco pregunta, ¿cómo hago si mi cliente no quiere que le pase la máquina? Bueno, aquí tenemos la opción de que estamos haciendo cortes súper cortos, pero podemos trabajar tijera sobre peine, podemos trabajar en elevación, porque la diferencia, la importante es que quede una desconexión. Podemos trabajar un corte más larguito, pero el de arriba, tiene que quedar un poco más largo para que me dé esa desconexión. Por eso le estoy diciendo que aquí lo estoy haciendo bien marcado para que se note, pero podemos trabajar en líneas que no son tan marcadas y también va a generar un movimiento en el cual me va a dar la redondez y la feminidad del corte. Ese movimientito que vemos aquí también se va a notar en un cabello más largo. Vamos de un lado, vamos del otro, aquí bajamos, ahí estamos, y nivelamos. Ve que esto está más largo aquí, empezamos a nivelar la línea de peso de corte. Bien, y por último, vamos a controlar la parte superior. Que también lo vamos a trabajar tijera sobre peine y con la tijera de pulir para no cortar de más. ¿Mm? Muy suavemente. Ahora vamos a ponerlo así, hacia abajo. Jessy Sosa pregunta, Bien. ¿en cabellos con rulos se puede hacer o solo es para lacio? Bien, en cabellos con rulo lo que les recomiendo es que la desconexión sea mucho más notoria, ¿no? O sea, porque recuerde que un rulo se va a comprimir, entonces esto traten de que sea mucho más largo, este más corto y la desconexión más larga, porque si hay poca cantidad de desconexión va a parecer casi unido, porque el cabello con rulo se contrae y no se va a notar la desconexión. Entonces les sugiero que la desconexión sea mucho más marcada. Queda hermoso en cabellos con rulo este tipo de cortes. Imagínense los rulos cayendo arriba de los cabellos cortos.
en distintos niveles, queda muy, muy lindo. Y ya no estaríamos trabajando de esta manera la textura, sino se lo podría trabajar en gajos o en slicing, como habíamos trabajado también con con el primer corte que hicimos, que ese es el del butterfly. Trabajamos la textura de medios a punta. Y fíjense ahora ya como el corte está redondito, armadito, con su desconexión. Vamos a controlar que esté todo bien. Obviamente aquí el color nos ayuda mucho a ver esas desconexiones. Bueno, vamos a secarlo. Bueno, ¿Es mejor siempre trabajar con tijera de pulir o se puede hacer todo el corte con la tijera de pulir usando la máquina? bien. A ver, ¿cuál es la diferencia? Aquí nosotros ya teníamos que hacer una corrección, es un cabello fino, y cortar y después pulir me requiere a que quizás termine sacrificando un poco el largo. Entonces directamente pasé a pulir. ¿Y cuál es la diferencia? Si yo paso directamente la tijera de pulir muchas veces voy a terminar cortando. Pero ese corte me va a generar que quede la punta pulida, por decirlo así, no va a quedar tan dura. Entonces, por eso directamente corregí el corte con la tijera de pulir. Si veían, teníamos algunos cabellitos más cortos, más largos por ahí. Ahora ya tenemos un corte redondito con una desconexión de los laterales. Y fíjense la textura, cómo ha cambiado, cómo se ve mucho más ya con una textura ya más de un diseño de corte. En la parte superior hemos dejado más largo, perdón, en la parte posterior alta hemos dejado más largo, haciendo que esto me dé aquí un volumen, ya que aquí lo tenía muy subido el corte. Entonces trabajamos el volumen en la parte superior para que me dé redondez al corte. Aquí Nancy pregunta, digamos, sí, si se puede, en vez de pasar la máquina en los costados, utilizar la tijera de pulir completamente. también, en este caso ya lo teníamos corto. Podemos usar la tijera de pulir, podemos hacer la unión. Es más, fíjense que la parte de atrás yo trabajé la unión con tijera de pulir. Aquí no tengo marcas. Trabajo tijera de pulir y aquí genero una unión. La desconexión está más que nada en los laterales. Ahí estamos.
La clave, como les digo, chicos, en los cortes pixie, para no confundirse, y quería que quede bien en claro, es la desconexión. ¿Podemos hacerlo más largo de los laterales? Sí, podemos hacerlo más largo, pero asegúrense de que quede la desconexión entre la parte superior y la parte de los laterales, la parte baja. Volviendo al primer corte, todo lo contrario, en un butterfly no tiene que haber nada de desconexión. Todo el movimiento tiene que ser fluido. Si en este corte nosotros hacemos, imagínense, algo más moderno, podemos pasar al mullet, pero la desconexión aquí tiene que ser la parte de arriba corta, como tenemos aquí, y esto tendría que ser mucho más largo. Entonces, para no caer en un corte clásico, traten de manejar las desconexiones. Fíjense, el corte mullet es un corte desconectado también, en el sentido que teníamos una parte corta de la parte de adelante, tenía cierta conexión, ¿no? Pero como muy marcada las diferencias. Y en estos cortes pixie también es importante que manejemos la desconexión, que eso nos va a dar la frescura del corte, la modernidad. Fíjense que si yo hubiera cortado todo esto hacia arriba, ya vamos a tener un corte masculino y más clásico, por decirlo así. Entonces, esa es la pequeña gran diferencia de un corte femenino a un corte masculino, que nosotros podamos tener una redondez y darle la modernidad mediante la desconexión. Si ustedes manejan esos dos puntitos, redondez y desconexión, seguro que van a tener un corte moderno y un corte femenino. Bueno, muchísimas gracias. Aquí vamos a ver si podemos invitar a Sergio a que se conecte. Así ya hacemos la última. Sí, sí. Hacemos el último. A ver cómo vamos a hacer ahí. Creo que es este. No sé cuál es ese. Perfecto. Ahí está. ¿Cómo, cómo? Ahí está. Ahí estamos esperando que se conecte Sergio. ¿Lo único? Pues espera que tenemos una. Buenas. ¿Cómo estás, Atilio, querido? Ha sido la verdad un placer poder ver y compartir esta jornada junto a una persona que, al igual que yo, me siento identificado en la parte técnica, en la cual manejamos no solamente el diseño, sino también cómo implementarlo en el día a día con nuestros clientes, porque estos son trabajos que vienen en el día a día con problemáticas, con lo que el cliente también, a veces que mostrar aquí lo que el cliente pasa con miedo, por ahí que tenía tu cliente, decir que no, qué pasa aquí, si, bueno, y después que se ve el diseño de corte cambia, que se fue totalmente contenta, escuchar a la clienta también es importante. Atilio, ¿cómo estás? ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchás? A ver, vamos a darle vuelta a esto. A ver ahí. ¿Me escuchás, Atilio? Hola, hola. Estoy acá. Bueno, no sé si me escuchan, si me ven. Bueno, a ver si alguien me ve, me pone en comentarios si me están viendo o me pueden escuchar. Avísenme en los comentarios. Yo no lo escucho a Atilio, es como que se le silenció el microfonito ahí.
Fíjate, Atilio, que tenés el micrófono ahí como cortado. Yo veo todo negro ahí, pero no sé si ustedes me escuchan o me ven. Parece que no. A ver. Bueno. Sí, se ven. Ah, bueno, yo no, Atilio, no te escucho. Bueno, primero que nada, agradecerte a vos, Atilio, por participar de este evento. La verdad que fabuloso. Ha sido un evento increíble. Le he pasado muy, muy bien. Yo no te veo, Atilio, veo la pantalla negra, pero bueno, no sé, a ver si puedo actualizar ya para lo mejor. Realmente excelente. Estuve viendo, no te escucho tampoco, Atilio. Estuve viendo los cortes, muy buenos. Yo creo que fue un evento increíble con cortes paso a paso, aclarando mucho las ideas por ahí, entendiendo que no todo el mundo puede realizar el mismo corte con la misma técnica. O sea, porque por ahí uno puede enseñar paso a paso, pero no se puede. Muchas veces hay que tener en cuenta que no todas las técnicas son para las mismas cantidades, para las mismas cabezas, o que no todas las técnicas pueden ser aplicadas en todas las cabezas. Entender por ahí el tema de lo que uno quiere lograr para llevarlo a la cabeza es súper importante. Yo creo que fue un muy buen evento. Atilo, fíjate que en el margen inferior derecho debes tener un microfonito, apretalo ahí así se escucha. Me sale acá como que tenés tu micrófono apagado. Realmente fue súper, súper bueno. Yo estoy muy contento, la verdad que me gusta poder disfrutar, me gusta eh, compartir. Así que bueno, estoy muy, muy contento de que haya salido bien. Día lunes vamos a estar entregando las certificaciones para todos y les vamos a estar enviando, como dijimos, un flyercito para que pongan en sus estados que ustedes estuvieron y nos etiqueten cuando lo pongan en Instagram, en WhatsApp. Y si alguien les pregunta, les pedimos que manden el número nuestro o el contacto para que puedan sumarse a participar de clases gratuitas, de cosas que vamos a estar brindando conjuntamente. ¿Sí? Atilio, a ver, ¿tenés algo más para agregar, querido? Bueno, no me... Y bueno, y demás está... Pixie es cuestión de texturizar, a mí me gusta mucho, es un corte muy lindo. Vamos a estar haciendo más cortes. Por ahí algo que hay que entender, chicos, que súper, súper sincero, eh, ¿qué pasa? Para que el taller sea accesible, para que todos puedan participar como pudieron, para que no se quede tanta gente fuera, entonces por ahí, distinto es cuando uno cobra un taller mucho más, ¿sí? Y entonces consigue una modelo y le dice, yo te pago tanto y te corto como yo quiero y te puedo... Entonces, bueno, por ahí es mucho más fácil cuando vos le decís a una modelo, toma, te doy... O compras un cabezal de pelo natural, porque por ahí si compras un cabezal plástico no dirige. Entonces comprar un high protein y gastarse 150, 200.000 en un cabezal o pagarle a una modelo 200.000 y te permite cortarle como vos quieras y hacerle todo, ¿no? Pero bueno, por ahí no, para que sea accesible para todos, tenemos que adaptarnos a las modelos, adaptarnos al corte y es entendido y es súper importante que por ahí llevar a cabo que entender sobre todo lo que uno quiere lograr. Porque algo súper claro que quiero es como el color. Uno dice en el color, ¿qué fórmula pusiste? Y puse tal fórmula. Y esa fórmula es para esa persona. Para ese fondo de coloración en el que estaba, para ese efecto, para la línea de tintura. No significa que vos hagas la fórmula en cualquier otra tintura, en cualquier otro color, en cualquier otro fondo. Va a quedar igual. ¿Sí? En los cortes pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Por ahí uno explica, pero siempre
y lo da paso a paso, pero es súper entendible que después ustedes tienen que razonar y llevar el concepto a lo que quieren lograr. Por eso yo les comentaba en el mullet, decir, bueno, acá lo que voy a hacer es esto, pero lo puedo hacer de muchas formas distintas, porque puedo seccionar diferente, puedo elevar así, puedo cortar. Pero bueno, adaptado a eso, ese era el punto que yo necesitaba, ¿sí? Atilio, querido, algo más para agregar, no se te estaría escuchando. Tenés el micrófono silenciado. A ver. Bueno, si no hay más, claro, exactamente, exactamente. Es súper importante entender la concepción del corte, del efecto que uno quiere lograr, de qué es lo que uno quiere armar para poder después llevarlo. El corte que hizo Atilio, fabuloso, esos pixies, increíble, que el pixie es un corte muy difícil, muy difícil. Por ahí alguno quería ver algo más garzón, algo con más, con un poquito más de graduación, pero bueno, no siempre se puede conseguir, si no hay que irse por ahí o pagarle a una modelo o ir a un cabezal high protein para que se note, ¿no? Yo recuerdo una vez, les cuento, hay muchos que deben haber estado, Juan por ejemplo estuvo, teníamos un cabezal que era súper plástico, súper, el pelo era una tanza, y hicimos un bob y era un pelo largo de 50 centímetros y terminó cortado en una clase y no había forma y quedaba desparejo y quedaba marcado y quedaba horrible, horrible. Y corté todo el cabezal y lo revisaba y lo corté todo, lo terminé pelando, Gertrudis se llamaba ese cabezal, y no pudimos porque era un cabezal muy plástico, entonces por ahí, cuando uno tiene que trabajar, tiene que comprar un buen cabezal, y bueno, tiene que subir mucho el precio del taller, del seminario, y no todos pueden participar, y por ahí, bueno, nos adaptamos un poquito más para que todos puedan ver y poder transmitir nosotros lo que, lo que creemos que está bueno para ustedes, ¿no? Bueno, chicos, bueno, la verdad que en nombre mío y de Atilio, muchas gracias, gracias a todos. Hablo mucho yo porque Atilio tiene el micrófono silenciado. Así que bueno, les mando un abrazo súper, súper grande a todos. Súper, súper grande. Espero que hayan disfrutado. Día lunes estaremos enviando certificaciones. Gracias a Atilio. Nos comunicamos por privado. Ahora seguimos charlando un ratito. Y espero que tengan un hermoso, hermoso fin de semana. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por la atención, por el respeto, por las ganas, por todo y sigan, que hay